Hola a todos y bienvenidos a otro video más de NC Fabs. Shock the system. I'm shocked, I'm confused, I'm pissed off, and I'm disappointed. The thing is, Adam, you're still my brother, which is why I'm giving you the benefit of the doubt. I gotta know what that was on Sunday, man. Adam, I need you to come out here to explain yourself. I'm right here, Adam. Shock the system. And if we could just ask you to please leave the building. Everyone get home safely. The NXT Championship is very important to me, especially the guys in the Undisputed Era. I do not like the guy that I've become these past few weeks. I was pissed that Kyle got opportunity after opportunity at the NXT Championship, and he continued to fail, but does not excuse my actions. I am ashamed of myself. You know me better than anybody. You know that I hate to admit when I'm wrong, and I'm telling you right now, I was dead wrong. I made a stupid mistake, and I hate myself for it. Kyle, I am so sorry. And I'm gonna do everything in my power to fix this, but if I can't, damn it, I'm gonna try. Really? Now you feel bad? For the past 10 days, you didn't feel bad for not letting me know what the hell was going on? Everything's changed now. This whole thing, this Undisputed Era, this was built on trust, love, a brotherhood. We would do whatever it took to have each other's back, no matter what it was. And just like that, you shattered that trust. And I need you to understand this. Kyle is gonna heal. But when Kyle heals, I don't know if I can save you from what he's gonna do to you. Well, the NXT champion going right at Adam Cole. The super kick from Cole. Balor on top of there's Roderick Strong. Just unleashing right now, and Adam Cole quickly back to the outside. And just like last week, lays out Finn Balor. I'm sorry, Cole! I'm sorry, Roddy. I don't want this anymore. I want stuff to go back to normal. I'm sorry. This is all my fault. What is happening? You screwed everything up. No. See, that was my fault. You're my brother, and I love you. I love you. I love you, man. I'm so sorry. Shock the system.
Roddy, we're here. We need this. Shock the system. Ha llegado finalmente el fin de la Undisputed Era, de la mejor facción que ha tenido esta industria de la WWE. Podemos decir que ya no hay más Undisputed. No. Esto ha sido muy complicado para mí, créame que ha sido un dolor horrible. ¿Y saben qué? Ok, vamos a rebobinar y les prometo que seré fuerte y no habrá más rebobinación para poder realizar este video. Rebobinemos. La pregunta más importante que nos hemos estado preguntando hace 2 semanas y que con esta ya estamos cumpliendo 3 semanas. Finalmente ha llegado el fin de la Undisputed Era, de una de las mejores facciones que ha tenido la WWE, en donde está conformado por cuatro asombrosos atletas completamente increíbles. En serio, estamos viendo el fin de la Undisputed Era. No, God, please, no! 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 Es mucho que explicar aquí y muy doloroso. Y dije que no iba a ser fuerte. Y lo estoy intentando. Última rebobinación. Rebobinemos. En vez de recibir una explicación del por qué, tuvimos otra traición. Desafortunadamente, este miércoles que pasó, se vio a Roddy entrar con un nuevo tema, casi similar al antiguo tema, y con su antiguo vestuario. Por supuesto, también aún molesto con Adam Cole. Y después de un pequeño enfrentamiento de palabras y golpes que tuvo con Finn Balor, y aparte culpándolo de todo lo sucedido con la Undisputed Era, se decidió tener un combate entre ellos dos, en donde nos regalaron un tremendo combate. Y a pesar de que el campeón salió victorioso, Roddy no fue nada fácil de vencer. Por fortuna, la próxima semana tendremos a Adam Cole versus Finn Balor por el campeonato de NXT. Y esta podría ser la oportunidad perfecta de que todo vuelva a la normalidad y mi sueño se haga realidad. Llámenme loca si quieren, pero sigo con esperanzas y puede haber una mínima posibilidad de un engaño. Roddy tratando de arruinar la oportunidad a Adam de ser campeón, pero Shock the system. engaño clásico de realmente ayudar a su compañero, a su hermano, a su familia para ganar el título y darnos a entender que todo lo ocurrido fue una trampa para engañar al verdadero enemigo Finn Balor y así regresar el título a la era indiscutible y cumplir el objetivo de seguir siendo dominantes en NXT. Me dirán que solo es un sueño, pero así que hay que estar muy atentos de lo que va a pasar el próximo miércoles porque todo puede pasar. Puede ser posible que tengamos o no un nuevo campeón y puede ser posible que la era indiscutible
siga separada o vuelva a unirse. Así es, aún tengo esperanzas, pero todo puede pasar el próximo miércoles. Así que muy atentos. Se está viendo el fin de la Undisputed Era. Es muy posible. Yo no quiero afirmarlo. En serio que no lo quiero afirmar. No, perdón, ya sé. Dije ser fuerte. Pero esto es lo que quería. Hacer un video, precisamente la recapitulación de lo que había pasado en los hechos de la Undisputed Era. Ver a Adam Cole destruir a la Undisputed Era, primero a Kyle, luego a Rory. En verdad me duele. Quiero odiarlo. Pero creo que tengo el síndrome de Adam Cole, baby. Es más, tengo estas referencias de cómo me sentí respecto a Adam Cole. How am I supposed to live? You can't do this! You can't! What's the name? What's the name? No, I can't. I can't. Dime que no es cierto. No. Why does it hurt so much? No es cierto, no. No, dime que no es cierto. Oh, por Dios, no. Oh my god. I mean, it's the end of an era. Oh, por Dios. No. It hurts. Just make it stop. Please make it stop. It hurts. I hate you so much. And I love you. You're like, it's like you're a disease. It's like I am infected by. En definitiva, estas son todas mis referencias respecto a cómo me sentí con esta traición que fue completamente dolorosa. Así que hay que esperar, hay que estar muy atentos, sobre todo respecto a los 4 miembros de la Undisputed Era, porque sin duda nos hace falta saber la traición de Bobby Fish. No olvidemos que él es el otro integrante, son 4 integrantes y falta saber la reacción de él respecto a lo que está pasando con la Undisputed Era. Como siempre les recuerdo no olvidar suscribirse a mi canal. Si quieren recibir las notificaciones de los videos que subo en el instante, hacer clic en la campanita. Si les gustó este video, ponerle un super like, compartirlo y por supuesto coméntenme en los comentarios qué les está pareciendo esto de la Undisputed Era. Respondan a esta pregunta. ¿Realmente se está llegando el fin de la Undisputed Era? ¿Están de acuerdo en que suceda el fin de esta era? ¿El fin de esta gran facción como lo es la Undisputed Era? ¿O si están de acuerdo en que ya era hora de que se separaran? Todos sus comentarios respecto a la Undisputed Era, escríbanme en la caja de los comentarios. Por último, si quieren conocerme mejor, saber más de mí o platicar sobre cualquier cosa relacionada con mi canal y sobre todo sobre la WWE, pueden seguirme a mis redes sociales de Twitter y de Instagram. Siempre estoy muy atenta a las redes sociales, sobre todo en Twitter. Hablo mucho sobre la Undisputed Era, mucho sobre la WWE. Prácticamente en Twitter es donde saco pues todas mis opiniones, todas mis sugerencias. Así que si quieren saber más de lo que me agrada, de lo que está pasando tanto en Raw, tanto en SmackDown y por supuesto tanto en NXT, pueden estar muy atentos a mi red social de Twitter, que ahí es donde hablo muchísimo más de la WWE. Finalmente, yo me despido de ustedes y nos vemos en el próximo video de LC Fabs. Chao.